¿Qué onda, gente? ¿Cómo les va? Les aclaro desde ya que este es el segundo video de la trilogía para hacer un personaje rotísimo en Dying Light 2. El video anterior lo tienen en el comentario fijado y trata sobre cómo obtener las mejores medicinas y los mejores potenciadores para ser casi inmortal ante todo. Hoy vamos a ver cómo obtener unas armas cuerpo a cuerpo que estén rotas. Con un arma decente y una armadura medio pelo y que vaya acorde a tu tipo de arma vas a estar re bien. En esta ocasión voy a estar usando esta arma de trabajo pesado, hacha larga legendaria. Sí, es un buen arma, sí, no es un arma gris básicamente. Sin embargo, comparemos un poquito. Primero, no tiene mejoras al máximo, primero que nada. Tiene mejoras que están dentro de todo normales, no son tampoco la gran cosa. Y segundo, si la comparás, el daño que tiene total saca 1300 de daño. Vos me decís, bueno, es una locura, yo tengo armas que sacan 200 de daño. Bueno, podés probar si querés, en vez de pasarte la misión en élite, pasártela en modo normal. Sin embargo, fíjate de que esta arma que saca 1300 de vida no se compara absolutamente para nada con esta que saca 2000. ¿Por qué sacan tanta vida? Bueno, acá te lo dice literalmente el arma. Más 600 de daño por bonificación de equipo, daños 2 armas. Nosotros nos vamos al inventario y toda nuestra armadura, fíjense que es de nivel 6, nivel 6, sí tengo alguna que otra que es de nivel 9, pero acá tengo una épica de nivel 6, 2 de nivel 8, no son de nivel máximo. Y sin embargo acá fíjate que puedes encontrar armaduras muy buenas que te suben más 11,2 el daño de armas a dos manos. Lo mismo con esta, 10,8, pero fíjate que unas botas normales épicas de nivel 6 también, mira, 11%. No es complicado, realmente tener esta armadura no te va a cambiar en nada. Cualquier arma, la mejor arma que ustedes tengan, usen esa, modifíquenla y fíjense acá, se meten al inventario en la selección de armas, tocan clic derecho y van a ver el daño real del arma. Y con esta hacha, gente, y en modo difícil, ya que tampoco vamos a jugar en pesadilla, no tiene ningún tipo de sentido. Si quieren jugar en una dificultad menor, pueden hacerlo perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Vamos a empezar una misión de élite. Una misión que realmente es bastante sencilla, despertando en la azotea. Y acá está la clave del video. Les recuerdo lo importante que son los potenciadores para este video, ya que literalmente van a ser lo que los mantenga vivos independientemente de la armadura que tengan o del arma que tengan. Como ya les expliqué, les recomiendo que tengan una armadura de un solo tipo y un arma que vaya en relación a ese tipo de equipo. Lo primero que vamos a tener que hacer es matar a todos los zombies de esta azotea. La puta que te parió, ya arrancamos como el orto. Y nada, lo único que hacen es ir y simplemente tienen que matar a todos los zombies nada más. Ok, me acabo de morir. Puede pasar, literalmente no sé por qué me morí, creo que simplemente el bomber, o el radiactivo, básicamente el que tiene el traje, creo que simplemente cayó arriba mío y me mató, o sea, tuve mala suerte nada más. Pero como ven, hasta ahora está siendo bastante fácil, no sé por qué este zombie directamente no me pegó. Y ahora van a tener que bajar una vez que despejaron el techo y van a tener que ir a esta parte y prender la electricidad. Se van a encontrar con un par de zombies en esta parte, pero literal no les va a costar mucho. Vean, fíjense que mi arma es súper lenta. Voy a tratar de alejarme para que no me mate ese lote. Ahí va. Si ya era este antes que nos agarre, nos vamos un toque para atrás, lo matamos y ya está. Son más o menos 1, 2 o 3 zombies, o sea, en esta parte de la cafetería que estamos adentro. Simplemente vamos a prender las luces ultravioleta para que esto se convierta en una zona segura dentro de lo que es la historia de la misión. Y ya está. Bueno, acá creo que este me va a pegar. Creo que sí, creo que me va a interrumpir, no estoy seguro. Ah, bueno, no me pegó, pero bueno, no pasa nada. Prendemos la luz y nos vamos automáticamente. Todos los zombies ahora se van a morir. A este le metemos un golpe así. A este también, que no sé ni siquiera en qué momento estaba, pero bueno. Ahora nos vamos a parar acá. Obviamente van a necesitar el parapente, o bueno, yo se los recomiendo. Realmente para esta misión se los recomiendo mucho el parapente. Puede llegar a pasar que ustedes, si le dan al tap, literalmente pone acá despeja la azotea pequeña, que es la que acabamos de despejar. No pasa nada si se queda el objetivo ahí, literalmente mientras que continúe la misión no van a tener ningún problema. Abrimos el parapente de costado porque si no van a hacer parkour con el edificio y simplemente seguimos para adelante hasta llegar a la tercera azotea que está acá. Yo particularmente prefiero irme hasta esta parte, que es donde está este infectado solo, que es un escupidor básicamente, y lo vamos a matar únicamente. Tan sencillo como eso. Vamos a tener cuidado, mucho cuidado de que no se nos vayan los potenciadores, de que no se nos vaya la vida, básicamente. Tienen que tener cuidado porque si les pegan un golpe bien dado, los zombies les sacan mucha vida. O sea, estamos hablando de casi la mitad de la vida o más. Así que tengan mucho cuidado. Acá no sé qué está haciendo mi personaje, la verdad. Ahí está, matamos a los 3 escupidores y ya está. Estos zombies ya se van a morir con el tiempo. Simplemente los jugamos un poco más lento, un poco más safe, porque realmente sacan mucha vida. O sea, entre 2 o 3 ya te matan directamente, o sea, te hacen one shot. No conviene arriesgarse, así que simplemente mantenemos un poco más de distancia y los matamos poco a poco. Como ven, fíjense que me sacan prácticamente una barra de vida completamente de un solo golpe muy leve. Fíjense que me quedó este, le matamos de un pisotón. Ahí va, matamos a este y una vez que se desbloquea el siguiente objetivo, nos queda ahí, despeja la azotea pequeña, enciende las luces ultravioletas de la azotea, así que vamos para allá. Esta parte podría ser la más complicada. Tienen que fijarse de que el reventón
que ya lo estamos viendo ahí, el Raventon esté afuera básicamente. Lo que van a hacer es mirarlo y simplemente darle con el gancho, nada más. Porque es el mayor peligro, literalmente. Estos tienen que tener mucho cuidado porque también golpean muy fuerte. Bueno, ese ya se cayó, así que no creo que genere muchos más problemas. Y acá tenemos que tener cuidado porque son muchos zombies de nuevo. De nuevo, esto lo van a tener que hacer un par de veces nomás. O sea, mira, acá hay otro bomber, lo vamos a matar, ahí está. De paso también le sacamos vida a todos los demás zombies. De hecho, de este... Listo, ahí ya murió prácticamente. Simplemente tienen que tener cuidado principalmente con los de armadura, los escupidores y los bombers. O sea, esos tres son los importantes. Los chiquititos es verdad que generan problemas, pero tampoco tantos. Y yo uso un arma de 2 manos. Esta arma no parece 2 manos, pero sí es de 2 manos. La uso principalmente por los zombies de armadura, porque en esta misión hay muchos y la verdad que son bastante incómodos de matar con armas a una sola mano. Por eso yo prefiero las de 2 manos. Porque la verdad que todos los zombies de armadura terminan siendo muy toscos con las armas de una sola mano. Acá como ya entramos y simplemente tenemos que abrir esta luz ultravioleta. Y simplemente tenemos que prender las 2 luces y vamos a ir al siguiente checkpoint. No tiene nada de pérdida básicamente. Como ven, hasta ahora está siendo bastante sencillo. Te puede costar más o te puede costar menos según la armadura que tengas o según el arma que tengas. Pero como te digo, si lo jugás safe, los únicos enemigos que te van a generar problemas son los escupidores. Si tenés las misiones de Shy, muy posiblemente tengas balas, o mejor dicho, armas de fuego. Así que con una pistola tampoco vas a tener problema para matar a todos los bombers o para matar a los escupidores, por ejemplo. Tampoco es que sea difícil morirse, o sea, yo realmente tuve muy mala suerte al morirme con ese zombie hazmat. O sea, tuve muy mala suerte que me haya caído justo en la cabeza. Simplemente rodean esta azotea y vamos a llegar hasta esta zona donde hay 4 cofres. Ahí ya veo el primero, traten de localizarlos, de hecho ya localicé 3. Simplemente vamos a ir para esta parte y vamos a abrir automáticamente este cofre, a ver si me dejan. No creo que me dejen. A ver, llegué, que es lo importante. Y vamos a ir hasta esta parte que es la del tanque. Porque acá hay un aullador que va a estar molestando mucho. Y aparte un escupidor, que también va a estar molestando muchísimo. Ok, ¿por qué mierda? Ahí está, perfecto. Matamos a este que está aullando, que lo único que hace es molestar. Nos vamos a ir hasta esta parte, que es la más lejana, básicamente. Acá hay un cofre que está más alejado de todos. O sea, no hay ningún zombie cerca. Simplemente recogemos los suministros. Como ven, ya tenemos 2 de 4. Y ahora nos tenemos que ir hasta esta parte. Mira, acá hay otro que está escupiendo. No sé dónde está. Ah, está acá. Ya lo vi. Lo matamos y vamos a ir hacia esta parte de acá. Acá tengo otro que está escupiendo. Ah, es este. Simplemente lo matamos. Lo matamos porque estos nos pueden pegar desde muy lejos. Tienen que tener, por cierto, mucho cuidado con el demoledor. O sea, traten de que siempre tengan el demoledor lejos. Acá lo tengo muy cerca, pero igual no me va a matar de un solo golpe. Así que creo que llego a abrir este cofre y simplemente me giro para acá. Ahí está, ven, lo tengo re cerca. Y sí, es verdad que lo tenía muy cerca, pero no llegó a pegarme. La idea es que ustedes tengan bastante vida como para poder compensar eso de que te sacan bastante vida. Simplemente se vienen todo para acá, hacen así. Perfecto. A este lo vamos a agarrar porque lo quiero matar. Ahí está, porque si no me va a estar molestando. Y ahora creo que, como ven, los zombies se mueven tan lento que simplemente llego a abrir el cofre e ir. Listo. Perfecto. Ahora nos damos media vuelta y nos tenemos que ir hasta esa parte de acá. Como ven, acá hay una casa que pone hall, básicamente. Igual no tiene pérdida, es la única corriente de aire que tiene. Simplemente vamos hacia la corriente de aire y vamos hacia el único checkpoint que queda libre. Esto es con práctica realmente, esto es con práctica. Yo me he pasado a este segmento cuando me sobraban 7 minutos 30 segundos, literalmente. O sea, lo estoy haciendo acá en vivo porque la verdad quería hacerlo con guión, pero la verdad que me da una paja terrible, así que dije, lo voy a grabar, si total, es re fácil. Sin un arma tan buena, da lo mismo, igual va a ser fácil. Se van hasta esta parte bien lejos y a este bomber simplemente lo agarran con el gancho y ya está. Y a esta parte ya está. Simplemente van, ponen el suministro y ya está. Este escupidor les puede dar problemas, pero simplemente lo agarran, se lo llevan con el gancho puesto y ya está. Y acá ya lo mataron. Primero tienen que matar al bomber. Siempre matan, o sea, llegan acá, matan al bomber, agarran el escupidor, lo tiran y ahí lo matan. Y listo, ya está, tan sencillo. Se suben hasta esta parte de arriba, hasta esta corriente de aire. Y ahora vamos a ir hacia esos 2 checkpoints de ahí enfrente. Si quieren ir tomando altura, pueden tomar altura perfectamente. De hecho, yo se los recomiendo porque justo acá enfrente, sin doblar ni nada, acá tienen una corriente de aire que si les llega a pasar que tienen poca resistencia, bueno, esta corriente de aire ya les da la suficiente resistencia como para moverse un montón. Y de hecho, no contentos con una, acá tienen 2 más. O sea, literalmente vienen acá, suben de nuevo y encima acá tienen otra más que literalmente está al lado del checkpoint. O sea, literalmente no hay forma de que ustedes no puedan llegar acá con el parapente. Matan a este escupidor porque literalmente les va a dar un montón de problemas. Les va a estar escupiendo muy cerca. Ahí está. Como ven, ese bomber no puede llegar y ese escupidor de ahí tampoco nos puede alcanzar. Y listo.
Ponemos acá los suministros y nos toca ir hacia esa parte de ahí. Hasta esa parte de ahí. Acá tienen que ir tomando alturas todo lo posible. Obviamente la habilidad del shift les va a hacer que las cosas sean mucho más rápidas, pero tampoco creo que sea necesaria como tal. Fíjense que me está sobrando muchísimo tiempo. Ok, acá lo que van a tener que hacer es llegar hasta prácticamente esta pared, básicamente. ¿Por qué? Porque tienen que apuntar al bomber y de nuevo se tienen que impulsar y lo tienen que matar. ¿Pueden usar cuchillos arrojadizos? Sí, pueden usarlos obviamente, pero la verdad que me parece un desperdicio usar ganchos, cuchillos arrojadizos cuando literalmente tienen el gancho. Bueno, acá lo que tienen que hacer es tomar la mayor cantidad de altura posible para poder llegar hasta este edificio del SAI. Es muy importante eso. En este caso yo ya no tengo prácticamente resistencia, o sea, me queda un poquito. Igual ustedes van a llegar re bien y simplemente van, de nuevo abren el parapente una vez que recargaron resistencia y se suben hasta este edificio que está al lado del que tenemos que ir, básicamente. Es como una zona segura, es un puesto de peregrinos, una luz ultravioleta, básicamente. Van todo por acá, se suben hasta este techo, van corriendo hasta acá, se meten acá dentro de este edificio, van por este piano, suben hasta esta cornisa de acá y de acá ya pueden ir haciendo parkour. Bueno, si mi personaje no hace cosas raras, what the fuck. Y de acá literalmente ya pueden ir subiendo. Si no les sube más por esta pared de acá, pueden ir por esta pared de acá que ahora mismo estoy mirando. De hecho, es el mejor punto para subir porque a este punto simplemente ustedes suben por esta esquina, tienen acá un bomber, lo tocan y ya está. Como ven, este cupidizo ni siquiera se dio cuenta de... Bueno, ya se murió básicamente. O sea, sencillo, ya está, ya terminamos la misión. Mira, acá está el bomber. Y ya está, gente, ponen los suministros y se completa la misión, súper sencilla. Fueron un par de minutos, nada más. Cuestión que con que se completen esta misión una sola vez, ya tienen el cofre peregrino. Este cofre lo que les va a dar es un arma muy potente. Y realmente, esta misión es bastante sencilla. O sea, incalculable lo que les va a pasar es que tienen que pelear contra varios demoledores y contra un montón de cosas. Acá lo único que tienen que hacer es fijarse bien en esquivar. No tienen que hacer nada más. No tienen que pelear, no tienen que saber mecánicas, nada. Simplemente tienen que ir con el parapente, matar un par de zombies normales, fijarse que no les caiga ningún hazmat en la cabeza, tener cuidado con los bombers, ya les mostré las ubicaciones donde están todos, matar a los escupidores cuando hayan, y hay un solo demoledor en toda la misión, el cual simplemente tienen que esquivar. Como ven, nos va a dar una posibilidad de obtención de un arma bastante buena, un par de objetos épicos y obviamente un par de curaciones o lo que sea. Y acá obtuvimos gran hacha de la estación no me dice, de bomberos, supongo, ahí está, y nos dieron potenciadores de dureza. Y vos me vas a decir, bueno, pero ¿qué arma te dieron? ¿Esa arma es buena realmente? Fíjate de que es un arma que está bastante parecida a la que yo tengo ahora mismo. 655, 484. Como tal no es el arma lo importante, sino más bien las demás cosas, como las mejoras, por ejemplo. O el nivel de leyenda que tengas, o la armadura que tengas. Sobre todo la armadura. Sobre todo la armadura. La armadura es un potenciador muy potente y está muy infravalorado. Acá en este caso yo siempre opto por ponerle chispa, les puedo poner estos modificadores para que vean el ejemplo, simplemente le pongo chispa, acá le pongo infierno y acá en agarre le pongo, si no me equivoco, fortalecimiento, ahí está. Y en amuleto le pongo este del Sai porque sí, sube un poquito más de daño. Y como ven nos vamos a inventario y acá tengo esta hacha de 655 de daño y acá tengo esta que acabo de conseguir de 672. Saca más. Y como ven es un hacha a dos manos de artefacto, no es legendaria, porque si fuera legendaria posiblemente sacaría más y tendría mejores estadísticas. Pero Anchor te toca un arma de mierda, un arma que saca 1350 de daño. Bueno, porque te puede tocar un arma que saque muy buen daño como esta reducción de alcance. Una espada a dos manos exótica. Las armas exóticas son realmente muy poderosas. Fíjate que de hecho estas dos armas sacan lo mismo. Y el hacha de Rose, ¿cómo la obtuve? Bueno, la obtuve en los cofres de peregrino. Bueno, el hacha de Rose la obtuve en los cofres de leyenda de bronce. Son los cofres, subís 1, 2 o 3 niveles de leyenda y ya obtenés esos cofres. Y bueno, ¿cómo obtuviste el hacha de Rose? Que es básicamente tu mejor arma. Lo obtuve literalmente en los cofres de leyenda. Básicamente subís un nivel y te dan un cofre de leyenda, que como ven te da un arma. Obviamente las armas de los cofres de plata y los cofres de oro son mejores, pero el cofre de bronce también te da muy buenas armas. Como ven, el hacha de Rose saca muchísima más vida que esta hacha que usé de ejemplo. Con un solo cofre en el nivel de leyenda, que se sube súper fácil de nivel, es súper sencillo, ya van a obtener un arma rotísima. Y si no tienen cofres de leyenda, también pueden llegar a obtener armas que como... Y si no tienen niveles de leyenda como para obtener estas armas, que te las dan los cofres de leyenda básicamente, pueden llegar a obtener estas armas como por ejemplo reducción de alcance, que es una espada a dos manos exótica, simplemente tienen que tener un poco de suerte.
Que como ven acá la misma descripción lo dice, esta poderosa arma se puede obtener en las cajas legendarias completando misiones de peregrino o derrotando aberraciones del side. Así que sí, si quieren derrotar aberraciones del side también van a obtener armas muy buenas. Es importante que obtengan armas realmente buenas y que cuando las obtengan les pongan modificaciones muy buenas, es decir, lo más altas posibles. Fíjense que sin los niveles de leyenda, fíjense que sin la bonificación de equipo esta arma sacaría 300. Fíjense que sin la modificación de equipo esta arma sacaría 1400 de daño. Que es muy parecido a esta hacha que les mostré acá que saca 1400. Pero con la bonificación de equipo saca 600. No. Y nada gente, es verdad que necesitas tener armas. Es verdad que necesitas tener armas buenas para obtener armas mucho mejores. Sí, es un efecto en bucle básicamente. Vos tenés que ir jugando para ir obteniendo armas cada vez mejores. No vas a tener un arma gris de nivel 1 y vas a obtener un arma nivel máximo 9 exótica legendaria que saca 1500 de vida. No, eso jamás te va a pasar. Porque las armas en Dying Light van ligadas al nivel. Si vos sos nivel bajo vas a obtener armas de nivel bajo. Si sos nivel alto vas a obtener armas de nivel alto. Así que lo que primero te conviene es subir un poco el nivel. No, como te digo, no hace falta que seas nivel 50 de leyenda como yo. Con que seas nivel de leyenda 1 ya estás perfecto. Así que nada, a medida que vayas obteniendo armas buenas, vas a poder obtener armas mejores. Ya que posiblemente vayas subiendo de nivel y obviamente subir de nivel significa tener mejores armas. También ha sido un año nefasto. Como tip, armas que yo les recomiendo mucho, estilo de cuchillos. Van mucho con la clase de luchador. La verdad es que son armas buenísimas, son ultra rápidas, gastan re poca resistencia. Y claro, como esto saca 700 de vida cada vez que golpea, literalmente saca como 1400 de vida por segundo. Porque llega a pegar 2 veces por segundo incluso. Tiene mucha ventaja frente a las armas de 2 manos, pesadas, lentas. Que si bien sacan mucha vida y atraviesan mucha armadura, solo hacen un par de golpes cada tanto. Y aparte que gastan mucha resistencia y entre golpe y golpe te dejan medio vulnerable. Y si desbloqueaste las misiones de Jay, posiblemente tengas disponible alguna pistolita o incluso alguna que otra escopeta básica de combate en las cuales podés obtener municiones de estos puntos de convoy. Acá mismo en el ojo de pez tenés un convoy literalmente acá que es súper sencillo. Hay un demoledor, sí, pero lo puedes esquivar fácilmente y todos los demás zombies los vas a matar normalmente. Encima en estos convoy no solo que vas a obtener un montón de objetos de valor y vas a obtener aparte la munición, sino que aparte también vas a obtener equipo el cual puede ir asociado a tu clase. Así que nada gente, espero que con todos estos consejos les sirva para poder obtener cada vez mejores armas y recuerden que en el próximo video les voy a mostrar cómo subir los niveles de leyenda de forma legal y farmeando. Aparte bueno, posiblemente también eso te haga millonario. Sí, literalmente farmear los puntos de leyenda te van a hacer también millonario. También es una granja de plata y una granja de reparar constantemente tus armas, plata, repuestos, o bien objetos de mutación y lo mejor de todo, los puntos de leyenda. Nos vemos gente, chao chao.